Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. No sé dónde estás. No sé dónde estás hoy. ¿Qué estás haciendo? No tengo claro. No tengo claro por qué has venido a vernos, o a escucharnos, o a compartir, o a pasear, pero te lo digo siempre y realmente es que me emociona saber que vienes, ¿no? El juego de esta vida es difícil, no hay unas reglas, no hay un manual. Nacemos y no nos dan una guía, ¿no? Nos la dan en el IKEA, pero no nos la dan en la vida. Es algo que me cuesta entender. Lo que sí que he ido aprendiendo poco a poco es que tú, yo, cualquiera, hay un momento en el que puede darse cuenta que tienes la opción de elegir. De entre todo lo que hay, de entre todo lo que sucede, de entre todo lo que de alguna manera experimentas, lo que está ahí para ti, tú puedes elegir. Y eso es algo realmente importante, que cuesta muchísimo darse cuenta cuando lo que tienes son problemas o dificultades. Que cuesta muchísimo darse cuenta cuando esos problemas y esas dificultades se apoderan de ti y dejas de verlos como una oportunidad o como un regalo. Ya sé que es difícil, porque la mente nos pone en lo peor y se activan las emociones negativas. Y tú y yo lo hemos sufrido decenas, quizá cientos de veces, desde lo más nimio hasta lo más importante. Pero hoy créeme, o mejor aún, compruébalo por ti mismo, que los problemas que te provoca eso que los psicólogos llaman el ego, verdaderamente, realmente son maestros de vida. Y solo cuando lo ves así, alguna vez yo conseguí hacerlo, cuando conectas con eso que hay dentro que es transparente, invisible, con tu ser, no sé cómo llamarlo, y observas el origen del problema, automáticamente es magia, lo entiendes. Y una vez que lo has entendido, comienzas el camino de vivir, yo digo a lo ancho, llámalo como quieras, y verás que los problemas en sí mismos no dejan de ser maestros de vida. Y es que nada es bueno o es malo. En el fondo todo es neutro, todo está ahí, todo va a estar ahí para ti, va a depender únicamente de cómo lo interpretes, porque tu vida depende de ti, de cómo quieras conscientemente vivirla. Así que hoy te propongo que no te limites con eso que ahí fuera nos dicen que son problemas o malas noticias. Siempre y cuando te salga de dentro la emoción de que no te lo mereces, no te preocupes tanto por eso. Obsérvalos, observa lo que está pasando, es cierto. Busca su origen y búscalos intensamente. Entiéndelos, entiende ese origen y haz lo más difícil a priori, que es agradecerles la oportunidad de haber aparecido para que aprendas de esas situaciones que a priori eran complicadas. Hoy siento que estoy aprendiendo de la vida y no siempre es fácil, pero me he comprometido conmigo mismo y te sugiero que lo hagas cada mañana al despertarme. Agradecer el regalo infinito de la vida. Y desde ahí procuro avanzar en todo lo que me haga sentir mejor para vivir a lo ancho. Y es que, no sé, hay palabras que el diccionario del español, del castellano, tiene que a mí me cuesta darles el alcance real, ¿no? Una de ellas es el duelo. De alguna manera nos sucede a cada uno de diferente forma. Pero cuando llega el duelo, cuando llega eso que duele, y no me hablo solo de un martillazo o de un golpe, sino cuando llega lo que duele de verdad, necesitamos la ayuda de alguien que sepa. Yo les llamo serpas. Y hoy ha decidido regalarnos su tiempo y venir a pasear por este vivir a lo ancho, una mujer que es maravillosa, que, que ha experimentado, ha estudiado, ha aprendido, ha comprendido y sobre todo ha ayudado, ha inspirado a cientos de personas en todo ese contexto de cómo enfocar, cómo experimentar y cómo vivir el regalo que es la vida. Laura Rojas Marcos, bienvenida a este rinconcito. Ay, muchísimas gracias. La verdad es que es un verdadero privilegio estar aquí y tener la oportunidad de tener una conversación contigo y compartir sobre todos esos aspectos que al fin y al cabo nos llenan de felicidad y también nos llenan de dolor. Y el duelo es uno de ellos, ¿no? No deja de ser algo que a veces ocurre en la vida, a veces con demasiada frecuencia, donde algo o alguien nos arrebata, nos quita, sentimos una profunda pérdida y con eso siempre va acompañado pues miedo, incertidumbre, por supuesto dolor y un proceso de adaptación y un proceso de superación. Ujú.
Y hoy has venido, ¿qué tal estás? Pues yo estoy muy bien, especialmente contenta de estar aquí, un día especial, ¿no? Que estemos aquí todos juntos y bueno, pues también con mis achaques, ¿no? Mis achaques, cansada y Mm. quizás también con mis propios procesos de duelo a nivel Oye, personal. que cuando, digo yo, ¿no? Que cuando, mm, no sé, cuando mentalmente hablando te apetece el desconectar y... ¿A qué lugar te vas? Ya sabes que estamos en un contexto de mar, ¿no? La Sí. fuerza que tiene el mar, la energía que tiene el mar, ¿no? ¿Tú a cuál te vas? ¿A cuál quieres que nos vayamos hoy? Pues a mí me encantaría los mares del sur, como puede ser Mm. las playas de Cádiz, cualquiera de ¡Guau! ellas, porque son largas, eternas, el tener la posibilidad de ver esos atardeceres que te llenan de luz, de calor, de serenidad y qué decir en buena compañía. Escoge una. Que hoy vamos a Ah, pasear tú y yo por ahí. Ya verás tú cuando nos vean los de los chiringuitos llegar a la hora Rojas Marcos y a mí en esa playa de Cádiz. ¿Cuál quieres que vayamos? pues la de Cádiz La mismo, que Victoria. tiene tanta. La playa de la Victoria. Por ejemplo, ¿no? Es Que está maravillosa. cerca del casco antiguo, que tiene tantísima historia. A mí los lugares con mucha historia me encantan, porque además me ayuda a relativizar, ¿no? Y Ujú. a trabajar incluso esa sensación de percepción y tomar perspectiva, ¿no? Y a veces lo necesitamos, tomar perspectiva. Qué bonita es la playa de la Victoria. En invierno. Cuando baja la marea. Ah, ¡Guau! bueno, Bueno. sí, sí, sí. Oye, Laura, Nueva York, Sí. Sevilla, la playa de la Victoria, pues ya empieza la gente a mirarte y ver que estás caminando por aquí, están cuchicheando, no sé yo. Bueno, Cantabria, Oh. ¿eres ciudadana del mundo o de algún lugar en particular? Pues a mí me gusta pensar que soy ciudadana del mundo porque tengo que decir que el mundo me parece fascinante, con sus pros y sus cons, con sus cositas positivas y negativas, me parece tan interesante y siempre hay algún lugar al que podemos ir para aprender. Ujú. Entonces, bueno, el hecho de haber nacido en Nueva York, mi sangre es sevillana, ahora vivo en Madrid, he estado en distintos sitios del mundo Tu origen cántabro. y exactamente, Perdóname. también por parte de la familia de mi padre. Mi abuela paterna era cántabra, y Mm, eso me encanta, eso ¿no? Porque forja. hay esa mujer, ¿no? Fuerte, con carácter y también abierta, ¿no? Y bueno, el haber tenido la oportunidad de conocerla e incluso de vivir con ella Mm. durante periodos de vida distintos, ¿no? Pues me ha enriquecido y he aprendido de ella muchísimo. Yo creo que Oye, las abuelas son muy importantes. sin duda, Sí, sin duda. Y además es curioso porque normalmente las echamos de menos cuando no están. sí. A mí me encantaría poder Qué tener pena, a ¿verdad? mi abuela Pilar aquí. Me Qué pena. encantaría. Oye, es importante el lugar en el que uno vive para la personalidad, para el aprendizaje, para la experiencia. Es decir, no, leía una vez a Krishnamurti, ¿no? Decir que efectivamente las circunstancias, empezando por el lugar en el que el ser vivo está, son las que finalmente acaban determinando que la experiencia de vida la enfoquemos de una u otra forma, ¿no? Bueno, el entorno evidentemente tiene un impacto muy importante y relevante en cómo nos relacionamos con el mundo, cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Y hay un tema que me parece fundamental, en comprender que venimos a este mundo con un temperamento y eso está marcado por nuestros genes. Y después nuestro carácter se va formando con los años dependiendo de los aprendizajes del entorno, si creamos vínculos saludables, sanos, en un lugar donde nos sentimos protegidos, donde tenemos la oportunidad de poder desarrollar nuestras habilidades, nuestra forma de ser. Y después con los años, aproximadamente 20 años, se va formando nuestra personalidad. Entonces, todos esos aprendizajes de nuestro entorno, todos esos vínculos, esas relaciones de amistad o de no amistad, van a tener un impacto en nuestro sentido de la vida, en nuestro propósito, en cómo nos sentimos hacia nosotros mismos, en nuestra autoestima. Entonces sí, es muy importante. Por eso creo esencial que a los más pequeños es necesario ofrecerles un lugar seguro,
lo más seguro posible, pero también enseñarles a tolerar la frustración, a tener que afrontar momentos difíciles, o sea, que no todo sea fácil, porque si no también se desarrolla una personalidad un poquito débil. Los momentos difíciles provienen de la incertidumbre. Quiero decir que yo no conozco demasiada gente que sea consciente de antemano que venía el momento difícil, ¿no? O que le diera tiempo a apartarse. Tú de esos has vivido. Bueno, la incertidumbre tiene un papel importantísimo, el estrés, la sensación de que tenemos control de nuestra vida y luego qué decir de si nos sentimos queridos, ¿no? Si nos sentimos acompañados. El estrés, la adversidad forma parte de la vida y a menudo eso está vinculado a los cambios. Ujú. La vida es cambio, el cambio es vida y con los cambios siempre van a ir nos vamos a sentir estresados cuando no podemos anticipar, no podemos predecir qué es lo que va a suceder o cuando nos encontramos en una situación de amenaza y sentimos miedo. A veces lo que ocurre es que sentimos miedo frente a situaciones que sencillamente son incómodas y no son una amenaza real. Y claro, el aprender a gestionar todo eso es un arte que requiere práctica, que requiere reflexión, análisis y bueno, y estar dispuesto a afrontar aquello, ¿no? Y también los propios miedos y las propias Pero de debilidades, ¿no? pronto aparece algo que yo creo que todos, más o menos, da la sensación que es un denominador común, ¿no? Algo que no te esperas y que te mete un bofetón que te pone bien, ¿no? Uy, sí, Puede ser externo, sí, puede ser interno, puede sí. ser algo que activa lo que después los profesionales de la salud mental llamáis el famoso duelo, ¿no? Pero vamos unos segundos antes. Estamos viviendo un día con calma, nos hemos levantado, hemos tenido pues las rutinas de siempre, etcétera y tal, y a lo largo de ese día no éramos conscientes de que iba a suceder. Mm, De pronto nos llega una noticia o una experiencia o lo que fuera, que es como que te parten dos, como que sí. no. ¿Cómo funciona esto? Bueno, generalmente cuando eso ocurre en el momento que ocurre, todos caemos de repente en un estado de parálisis Mm. emocional, estamos en shock, es como que el mensaje lleva su tiempo, ¿verdad? Para poder interiorizarlo y comprender qué es lo que nos están diciendo, ¿no? Que ha pasado algo, sobre todo cuando estamos hablando de una tragedia, ¿no? Em, Estamos en un estado de shock y el cuerpo tarda en reaccionar. Y una vez que vamos asimilando y comprendiendo qué es lo que ha pasado, pues ya también nuestra mente se empieza a activar y intentamos comprender qué es lo que ha pasado, por qué, cuál ha sido el motivo. ¿He podido yo contribuir a esta situación? ¿No? Porque a menudo somos o nos sentimos protagonistas, ¿no? De un suceso que ha podido afectarnos, sobre todo cuando es algo fuerte, ¿no? El proceso de duelo lleva tiempo el asimilar y cada uno tenemos un ritmo. Dependiendo de lo importante que sea aquello que ha sucedido, sobre todo cuando es negativo e inesperado, vamos a tener una reacción determinada. Mientras más importante sea, vamos a decir, una persona que hemos perdido, pues mayor va a ser esa reacción, pero sobre todo el proceso de superación. En mi caso, recientemente, desde hace un año, por ejemplo, perdí a mi madre. Mi madre falleció a pesar de que yo lo veía venir, ¿no? Porque estaba malita y bueno, fue un proceso, pero claro, el papel de una madre es muy importante y yo tenía una relación muy cercana a ella y hablaba con ella todos los días a pesar de vivir en ciudades distintas, ¿no? Ella estaba en Sevilla y yo en Madrid. Y, y bueno, pues ese proceso de duelo pues ha durado un año. Para la mayoría de las personas ese tipo de duelo puede durar un año siempre que no haya temas no resueltos, ¿no? Resentimientos o temas sin resolver, que eso ocurre mucho en las familias. Entonces es importante también tener en cuenta que y preguntarnos, ¿y yo qué puedo hacer para poder procesar esta pérdida? Uno, dejarme sentir el sentimiento, mi pena, el dolor, el vacío, y luego por otro lado también avanzar y hablar de ello con otras personas que a lo mejor han pasado por algo similar o sencillamente desahogarte a solas, ¿no?
El proceso de duelo es difícil, difícil. Ahora hay situaciones en la vida, eventos que a veces ocurren, ya sea una tragedia natural o por el ser humano, ¿no? Un ataque terrorista. Pues ahí hay un proceso de duelo que probablemente va a ser un poquito más largo, ¿no? Te pilló en Nueva York el famoso Sí. 11S, que yo creo que de alguna manera cambia el mundo, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. A mí me pilló en Miami. Yo estaba en Miami y de hecho fue bastante frustrante para mí porque el ver y sentir a mi familia, a mis amigos allí en Nueva York, querer ir a casa y ponerme ahí y no poder, ¿no? Para empezar es que no te permitían, ¿no? Volar y estaba todo el país colapsado y paralizado, pues fue muy frustrante para mí. El dolor, el miedo, la incomprensión, pues nos llevó tanto a mí como a mi familia, como a mis amigos a procesar todo eso durante años, ¿no? Eh, Vives mucho miedo, mucha incertidumbre, rabia, incluso ira, ¿no? Y por supuesto el no comprender y el no saber dónde está tu gente, ¿no? Yo durante casi 12 horas no sabía dónde estaba mi padre y no podía localizarle. Luego, evidentemente, cuando tuve la oportunidad de poder hablar con él por teléfono, eh, mm, escuchar su voz, o sea, fue algo que hasta el día de hoy lo siento desde un lugar de agradecimiento, ¿no? Pero hay muchas personas que nunca más volví a saber nada de ellos, ¿no? Entonces, eso es muy doloroso y de hecho durante muchos años mm, no he podido ir al sur de Manhattan, La zona cero. a la zona cero, no podía ir, pero curiosamente al cabo de 15 años de aquel día terrible, había algo dentro de mí que sentía que necesitaba avanzar, que necesitaba trabajar una parte de mi duelo. Además, ya se había construido la nueva torre, el edificio Libertad, que por cierto es una preciosidad, pero yo le tenía como tirria porque me llevaba a un momento de mi vida terrible, ¿no? Entonces decidí, por motus propio, ir sola y de alguna manera como cerrar ese círculo, ese duelo que tardó 15 años. Y fui allí y la verdad es que no sé de dónde saqué las fuerzas, pero me animé a subir al rascacielos y a ver esas vistas que había visto antes con las Torres Gemelas. Y curiosamente durante todo ese tiempo estuve hablando con mi padre por teléfono, porque mi padre no quería ir, pero de alguna manera me quería acompañar y también él vivir ese proceso. Así que fuimos juntos y estuve ahí varias horas. Me pude despedir desde un lugar de calma de mis amigos, de esa parte o etapa de mi vida y decidí pues cerrarlo de una manera amable. Cuando bajé, fui a despedirme de mis amigos y amigos de la familia que están ahí en esa fuente. Y decidí que ya probablemente no iba a subir más. No hay que decir en Tu esta padre vida. no subió todavía. No, ni Oye, una subirá, ni pregunta, subirá. aunque sea mínimamente, no sé, porque yo creo que todo el mundo nos lo pensamos, ¿no? Al final tu padre acaba siendo una de las personas que en aquel contexto más Sí, complicado de Nueva York eh, se convierte en un icono de la lucha por la superación del duelo, de la crisis, del sí, el esperpento, ¿no? Tú que sí. estabas al lado de él, ¿cómo un ser humano puede convertirse? ¿Qué energía tiene que tener, en este caso tu padre, ¿no? Para poder ayudar a tanta gente cuando él también estaba jodido. Sí, sí, por supuesto, y tanto, ¿no? Pues ahí hay, yo creo que 2 cosas que son muy importantes. Que para él, por ejemplo, en ese momento que era el jefe de todo el sistema de salud mental público, ¿no? Mm. De todo el sistema de salud de la ciudad de Nueva York, pues conectó con una parte de él que él es muy resolutivo y su propósito era ayudar el máximo posible, ¿no? Y no solamente ayudar a las víctimas, sino ayudar a los ciudadanos, ¿no? A todo aquel, porque todos nos quedamos tocados, ¿no?
en aquel día, y a ver si lo puedo contar sin emocionarme, porque cuando hablo de ello me mueve, ¿no? Aquel día tan terrible, pues mientras que la gente salía de ahí, él iba hacia las torres, ¿no? Él iba hacia las torres y se quedó atrapado y estuvo a punto de morir en 3 ocasiones, ¿no? Y le salvó pues un policía que iba de paisano, que él lo llama su ángel de la guarda, que después durante muchos años lo estuvo buscando y nunca le encontró porque lamentablemente parece ser que murió cuando se derrumbó el edificio de American Express, ¿no? Que estaba al lado de las torres. Am, entonces, él entró en ese modo y ¿qué sucedió? Que ese día él, como jefe, pues mandó a los hospitales a vaciar las camas que fueran necesarias, a reunir pues toda la sangre posible para poder ayudar, ¿no?, a las víctimas. ¿Y qué sucedió? Que los médicos y las ambulancias y urgencias estaban todos esperando a que llegaran las personas y no llegaba nadie, porque no hubo gente, porque murieron, ¿no? Entonces no había nadie. Entonces ese estado de estrés, claro, el no poder hacer nada al respecto y quedarte ahí frustrado, pues bueno, pues cambió quizás la forma de afrontar no solamente el duelo de la pérdida, sino también la frustración de todos esos servicios, ¿no?, que no pudieron hacer nada. Curiosamente, aquel día la gente, los ciudadanos, exigían donar sangre, no solamente ese día, sino los días posteriores, con la esperanza de que iba a haber supervivientes, que no hubo, ¿no? Creo que, si mal no recuerdo, fueron 4. Todos los demás murieron y esos bomberos que entraron sabían que no iban a salir, ¿no? Entonces, ver a los ciudadanos, a las personas exigir: "Yo quiero dar mi sangre", que es al fin y al cabo nuestra esencia, es emocionante. Yo me sigo emocionando hoy día cuando Ujú. lo pienso, ¿no? Como algo muy generoso, ¿no? Estamos en la playa, ¿eh? Sí, sí. Haz el favor de que Bueno, te dé este es un el lugar, poquito la ¿no? brisa, Agua porque salada como las lágrimas, ¿no? un poquito la brisa para que no nos vayamos Claro. Y tampoco, ¿no? entonces, de todo eso, ¿no?, pues él me explicaba que estaba la parte suya personal de su propio dolor, pero que era mayor el deseo de querer ayudar, ¿no? Y entonces, pues creó, junto con el Estado, ¿no?, evidentemente, ¿no?, pues toda una serie de equipos y organizaciones y asociaciones y demás para poder ayudar a todo aquel que quisiera ayuda. Y eso fue precioso, porque luego con los años se ha visto que ha tenido un efecto positivo. Ha tenido un efecto positivo para poder trabajar el síndrome de estar quemado, ¿no? Porque ahí se quemó muchas personas, el síndrome de estrés postraumático especialmente, que todos sufrimos, y para poder seguir avanzando, ¿no? Y Nueva York no deja de ser una ciudad que su energía se va renovando. Entonces, yo creo que también eso es ejemplar. Yo cuando sigo yendo allí, pasan cosas nuevas y entonces es como una persona, ¿no? Todos nos podemos recuperar y avanzar y bueno, a nivel personal, pues a él le dejó marcado y también le cuesta, ¿no?, Hay que hablar animarle de para esto. que vaya a aquella zona. Sí, Yo creo que sí. hasta que no se cierra, cada uno hemos vivido, evidentemente, ¿no?, en una tasa de intensidad diferente, y efectivamente lo que tú hiciste, te escuchaba, el reencontrarte con el lugar, origen del sufrimiento, y perdonarte y perdonarlo y entenderlo y de alguna manera compartirlo, Sí, yo creo que sí. es lo que finalmente trae paz, ¿no? Sí, trae paz y después el conectar con otros y compartir Correcto. por lo que tú estás pasando. Y después hay algo muy importante, y esto tanto como terapeuta y Mm. quizás como he trabajado mis propios duelos, es aceptar que eso forma parte de tu vida, pero no tiene por qué dirigirlo, ¿no? O sea, no tienes por qué vivir en ese momento Permanentemente. permanentemente. Tienes la capacidad de elegir. Forma parte de Muchas ti. veces se nos va la conciencia de que podemos elegir, ¿no? Pues sí, Ahí nos juega podemos una mala elegir. pasada, no sé qué será, tú eres profesional de esto, yo no, pero da la sensación de que te metes en el agujero y acabas encontrando el círculo de confort en el sufrimiento, acabas encontrando la tolerancia al sufrimiento, y un poco es como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Mm. Esas vidas que no sabes ni cómo ni por qué, pero de repente dices: "Llevo 15 años fastidiado por algo que
realmente no lo supe enfocar, ¿no? Bueno, yo creo que cada uno procesamos esos duelos y encontramos la paz y la serenidad de maneras diferentes. En mi caso, pues el hacer ese ejercicio a mí me ayudó, pero eso no quiere decir que pueda ayudar. ¿Hay una receta? No, no hay receta. Yo creo que la receta básica es que uno se escuche Mm. y se pregunte, siendo muy honesto consigo mismo, ¿qué es lo que yo necesito? ¿No? Para poder pasar página. Pasar página que no quiere decir olvidar, sino integrarlo en tu biografía, qué ha aprendido de esto y seguir avanzando. Y seguir avanzando y cómo quieres enfocar tu vida, cuáles quieres que sean tus propósitos en la vida. eh, y, y quedarse estancado no sirve, no sirve y lo veo en mi consulta, ¿no? Entonces, ahí quizás el papel que tiene la actitud, que elijamos eso sí lo podemos elegir. Hay situaciones en la vida que no podemos elegir, no podemos cambiar, pero sí podemos elegir la actitud que tenemos frente a eso, ¿no? Y ahí me gustan mucho las palabras de Lao Tse, el filósofo, Mm. muy sabio, por cierto, que decía que frente a situaciones de adversidad uno podemos tener una actitud proactiva y participar, ya sea algo que nos guste o no, pero formar parte de ese cambio y de ese proceso. Otros podemos tener una actitud resistente, donde vamos con el no por delante. Otra actitud es tener una actitud pasiva, ¿no? Y ni participar y ignorar o incluso aparentar sentir indiferencia, que no suele ser así habitualmente. Y otra es sencillamente no prestar atención. Y la gente que no presta atención se lleva muchas sorpresas. Y de hecho son personas que no suelen sentir que tienen control de la vida, ¿no? De su vida. Yo desde luego siempre animo tanto a mis pacientes o a mí misma, ¿no? Afrontar los miedos y tener una actitud proactiva. Y algo que a mí, por ejemplo, me ayuda mucho y a mis pacientes y a menudo me pregunto es que cuando siento mucho miedo o me siento resistente a algo, me suelo preguntar, ¿y yo en qué miedo descubrí que era valiente? Para no ignorar ese sentimiento de miedo que es natural y no dejarme llevar por el miedo, pero sin ignorarlo y cuidándolo, conectar con esa parte de mí donde sí he podido superar situaciones difíciles. Y oye, y a mí desde luego hasta el momento me ha funcionado. Yo creo que hay una especie de fuerza invisible que es la que otorgamos a las creencias, ¿no? A lo que damos a Los lo que, pensamientos, y a sí. los que aceptamos, ¿no? No sabemos cuál es el origen, por qué en este mundo dual entendemos que la taza es buena y el libro es malo. Mm. Y esas creencias acaban condicionando la forma que tenemos de interpretar, cómo enfrentarnos, ¿no? Sí. A las cosas. Claro, yo digo, ¿te imaginas ser amiga del miedo? Es una maravilla. Pues sí. Yo veo esta gente que se tira desde de una, no sé, una avioneta o que hacen un rafting y que disfrutan de ello independientemente de cuál es la respuesta hormonal. Y digo, pero ole, ¿no? Qué envidia, ¿no? Yo quiero ser amigo del miedo, ¿no? Bueno, ser amigo del miedo siempre que sea el miedo un aliado, porque el miedo es un aliado, nos salva la vida. Mm. Es la emoción que gracias a ella o a él, mejor dicho, nos ayuda a sobrevivir. Ahora bien, hay muchos tipos de miedo y hay miedos que se retuercen y en realidad no son una amenaza real. Ahora bien, cuando a veces nos pasa algo y necesitamos afrontar un miedo, el conectar con aquello, ¿no? Esa parte de nosotros donde nos sentimos valientes nos va a ayudar. Y ahí, por ejemplo, tengo una anécdota que siempre me gusta compartir porque me parece divertida, pero fue uno de los momentos donde yo he tenido que afrontar uno de mis mayores miedos. Dado que he nacido en Nueva York, pero tengo la familia en España, pues siempre tengo que coger muchos aviones, ¿no? Tengo que coger muchos aviones. Y llevo toda mi vida montada en un avión. Para mí es una tercera casa y me siento muy cómoda. Pero hace unos años, cuando vivía en Nueva York y era estudiante de psicología, con 20 y tantos años, en un vuelo en Navidad de Nueva York a Madrid, en Barajas, pues tuvimos ahí un percance. Yo digo percance, pero vamos, pasé un miedo atroz, ¿no? O sea, y le cogí miedo al avión. ¿Por qué? Porque, bueno,
aquella experiencia que fue terrible, ¿no? El avión se empicó, saltaron las máscaras de oxígeno. Bueno, evidentemente estoy aquí hoy, todo salió bien, pero a mí se me metió el miedo en el cuerpo y no salía, no me podía deshacer de él, ¿no? Se me pegó como una lapa. Entonces, al cabo de un año pasando miedo, teniendo pesadillas y siendo estudiante de psicología, o sea, ¿cómo no se me ocurrió abordarlo antes? Pero al cabo de un año paseando por la playa de Cantabria, que son preciosas, entre las montañas, ese fresquito, ¿no? Y charlando con mi padre, me comentaba y dice, mira, Laura, estoy escribiendo un libro sobre la muerte, pero estoy atascado porque no he tenido una experiencia cercana a la muerte. Después, años después, ocurrió lo del 11S, ¿no? Y estoy atascado y no puedo avanzar, ¿no? Como que siento que me falta una experiencia personal para poder avanzar. Y entonces le dije, pues fíjate que a mí me ha pasado Al una revés. cosa y le conté. Y dice, ¿cómo no has hablado de ello? Cuando además yo hablo mucho y me gusta compartir. Pues nunca, en todo ese tiempo, pues nunca hablé del tema. Y le conté lo que me había pasado del avión. Me dice, Laura, esto lo tienes que resolver ya porque tú vives entre un lugar y otro. El avión es tu casa y a ti te gusta viajar, el mundo te parece interesante, esto lo tienes que afrontar. Digo, ay, ¿qué hago? Y me dice, bueno, pues tienes 3 posibilidades. Una, ir a terapia. 2, puedes ir a la línea aérea y entonces te dan unos cursos para superar el miedo. Y después me dijo de broma, nosotros tenemos mucho humor negro, ¿no? Entonces me dice de broma, o 3, puedes coger, hacer terapia de choque, montarte en un avión y tirarte de paracaídas. Entonces aquello fue de las 3 la que más me llamó la atención, la que más me apeteció Y le diste. y lo hice. Wow. Y lo hice gracias a mis amigos. Sola no lo hubiera podido hacer. A veces necesitamos buenos amigos. Yo ahora que empiezo a estén entender dispuestos, por ¿no? qué no he tenido tampoco experiencias muy dolorosas en los aviones, porque a mí me dices lo de tirarme paracaídas. Una de las mejores Ya. experiencias que he tenido y tengo que decir que me desapareció el miedo. Bueno, Desapareció. a ti que estás al otro lado y que nos estás escuchando hoy, que lo de tirarse de paracaídas, eso le ha ido bien a Laura. No, no se lo vamos a suelo ver, recomendar a mis o sea, por eso pacientes. digo que no A es los amigos sí. puedes dar un saltito, no sé, empieza por algo más sencillo, ¿no? Y es en una piscina, te subes en el trampolín ese de 5 metros y te tiras ahí a ver qué pasa y luego ya. Oye, somos mente, Sí. cuerpo, Ujú. es evidente, y alma. Pues sí, ya lo decían los filósofos, ¿no? De la antigua Grecia y tan sabios, ¿no? Tan sabios. Pues sí, y mente, cuerpo y alma, y quizá ese alma para hoy día, si lo llevamos a la actualidad, tiene mucho que ver con las emociones, ¿no? O esa parte espiritual para muchas personas. No tiene por qué ser religioso solo y exclusivamente. Yo creo que cada uno ahí debe colocarlo, ¿no? En ese lugar que para ellos es importante. Pero sí, somos una combinación de mente, cuerpo y alma. ¿Y qué es el alma? Pues Digo porque la mente más o menos, si yo busco en Google, me lo cuenta. sí. El cuerpo sí. nos están volviendo locos con las dietas ahora para que nos lo cuenten también. Pues Pero del alma es como que nadie habla fuera de la religión, ¿no? bueno, fuera de la religión, si lo asociamos a nuestras emociones, a nuestra esencia, a nuestra naturaleza, es quiénes somos, ¿no? Quiénes somos, en quiénes nos hemos convertido, qué es importante para nosotros, cuál es nuestro propósito. Uno de mis temas favoritos es el propósito, ¿no? ¿A qué dedicas tu energía, tu mente y tu cuerpo? ¿Qué te retroalimenta? Y creo que las personas que tienen un propósito, sobre todo constructivo, pues siempre van más allá. Y es algo tan hermoso, tan hermoso. Pero el ¿no? propósito es ser o el propósito es hacer. Pues creo que es una combinación de ambas, ¿no? Y ya Eric Fromm hablaba sobre ello, ¿no? Por un lado, somos lo que hacemos, pero también hacemos a partir de lo que somos y de lo que sentimos. Y es una preciosidad porque eso también va evolucionando con la edad, con las experiencias, tanto positivas como negativas. Y luego, a partir de ese diálogo interno que tenemos, ¿no? Donde nos hacemos preguntas eternas, que algunas pues tienen respuesta y otras no. ¿no? Y de pronto un día
pues como que nos morimos, ¿no? Parece que es inevitable. Por lo Bueno, menos de momento. me preocuparía Sí, aquel que no llegue a eso, ¿no? Por lo menos de momento. de En momento. medicina. Sí, En sí, medicina. médicamente hablando, si no te mueres, vamos, no ha habido ninguno todavía. Y lo que haces desaparece y lo que eres. Bueno, quizás lo que somos permanece sobre todo en la vida de las personas que nos rodean, ¿no? Yo no sé qué es lo que hay después. Cuando hablo de la muerte, quizás hablo desde una experiencia como psicóloga y terapeuta que me dedico, una de las cosas a las que me dedico es a trabajar, por ejemplo, con personas con determinadas enfermedades que lamentablemente pues el pronóstico no es el mejor, ¿no? Y van a morir. Y la muerte forma parte de la vida. Entonces, mi experiencia con la muerte tiene más que ver con acompañar a las personas a que puedan morir bien y desde la serenidad. Lo que a mí me gusta llamar morir saludablemente. Si hay temas no resueltos, intentar resolverlos. Si hay conversaciones pendientes, pues tener esas conversaciones. Y, por ejemplo, a veces trabajo con personas, madres jóvenes por un cáncer de pecho, por ejemplo, que tienen niños pequeños y una de sus preocupaciones y motivos de miedo y ansiedad es que no van a estar presentes en esos momentos importantes de sus hijos, ¿no? Entonces, a veces les digo, no siempre, sino cuando veo que no va a hacer daño, ¿no? Al revés, con la intención de ayudar es, bueno, quizás sí te gustaría estar y a lo mejor ahí te puedo ayudar a estar presente utilizando las nuevas tecnologías, las cartas, mensajes, por ejemplo, para cuando se gradúen del colegio, de la universidad, cuando se enamoren o cuando se lleven una gran decepción, porque en la vida también hay decepciones, o cuando tengan miedo, a lo mejor físicamente no vas a estar, pero sí puedes estar de manera espiritual o emocional o, ¿no? Echar una manita. Y claro, hoy día tenemos unas herramientas como son las nuevas ¿Tú te tecnologías. imaginas lo que hubiera sido un vídeo de La Última Cena? Oh, ¿Hubiera sido el mundo igual? pues yo creo que no. Yo creo que no hubiera sido muy diferente. Ahora, a mí me hubiera gustado haber sido una ¡Guau! mosca en la pared o estar ahí, aunque sea, ¿no? Escuchando. ¿Hemos interpretado mal la figura de Jesús en Occidente? Pues quizás yo desde luego no soy experta en el tema, No, ¿no? No pero soy lo que experta, vamos a ver, pero caminando por esta playa y viendo esa catedral al fondo, sí, no yo creo quiero solo que que hable la experta. al fin y al cabo, como profeta, ¿no? Como profeta, eh, quizás ahí sí se ha malinterpretado porque el ser humano a menudo malinterpreta y se lleva las cosas a su terreno, pero quizás su esencia era el amor, Y ya. ¿no? Y ya. El amor, la comprensión, la empatía, el acompañamiento, la humildad. Y claro, lamentablemente a lo largo de la historia de la humanidad, en nombre de las religiones, pues se han matado, ¿no? ¿Generan mucho Mucho. trastorno las religiones en las personas? A veces, yo creo que como todo, pues tiene una cara positiva y otra negativa. He visto a personas que les ha ayudado muchísimo eh, a conseguir sus propósitos o incluso a afrontar momentos difíciles o ayudar a otras personas o a perdonar, Ujú. ¿no? Pero también he visto un lado oscuro, ¿no? He trabajado con personas que, por ejemplo, han sufrido abusos. He trabajado con personas que, en nombre de su religión, porque he trabajado con personas de todo tipo de religión, ¿no? Que les ha hecho sufrir muchísimo, O han muchísimo. llegado incluso a, en nombre de Dios y de la religión, a cometer cuestiones difíciles de justificar. Pues sí, sí, sí. Y quizás pues se han otorgado unos derechos, ¿no? Que desde luego solo han hecho daño. Entonces, pero creo que es el ser humano, ¿no? O la persona quien interpreta lo que comentábamos antes, si se otorga quizás unos derechos, unas necesidades, pero sobre todo esos derechos que El son padre Ángel terribles. nos decía que el ser humano es bueno por naturaleza.
Sí, y que el y yo que también lo creo. no es bueno es porque está enfermo. No, no creo que sea por enfermedad. Yo creo que el ser humano tiene es multidimensional y todos tenemos, por ejemplo, la capacidad de matar, aunque creamos que no. Todo depende de las circunstancias. Y, por ejemplo, hoy día, ¿no? Ahora mismo, con todo lo que está pasando en Ucrania, pues estoy trabajando, por ejemplo, con algunas mujeres que son soldados de Ucrania, que una era enfermera, dos eran profesoras de parvulario, ¿no? De niños pequeños, y ahí están luchando por su país y han mandado a sus hijos a Francia y a Inglaterra, pero ahí están, ¿no? Y se encuentran en una situación que nunca se hubieran imaginado. Yo creo que todos somos capaces de Oye, y caer en eso, ¿no? esto va muy rápido, ¿no? La vida cada vez da la sensación de que va más y más y más rápido, Ay, ¿no? sí, sí. No nos da tiempo a digerir lo que estamos comiendo, ¿no? Em, Hay demasiados suicidios. Pues sí, ¿O no? sí hay, sí Quiero hay. decir, Y además ha aumentado en los porque últimos en años, ¿no? Japón parece que hay otra cultura respecto al suicidio, e incluso hay jardines donde evidentemente el que quiera, según leía, Sí, y bosques, ¿no? El decide bosque. ir a despedirse de la vida y hay un ritual y una historia y pues tomo la decisión de que mi vida se ha acabado, pero es desde un plano normalmente, o lo interpreto así, consciente. Es decir, oye, es una decisión consciente. Ujú. Sin embargo, en Occidente estamos Bueno, renunciando, no sé, es la frustración, es la depresión, es la tolerancia, es qué. ¿Qué está pasando? bueno, en Occidente, para empezar, negamos la muerte. Es Ujú, como si fuera una enfermedad y no lo es ujú, parte de la vida. Entonces eso asusta muchísimo. ujú. Y quizás en otros países, en otras culturas de Oriente, pues se normaliza más, ¿no? Ya. Em, Ahora bien, el tema, por ejemplo, del suicidio, los motivos que lleva, por ejemplo, en Occidente a muchas personas a cometer suicidio están directamente relacionados con algunas enfermedades, como tiene que ver la depresión, o que son víctimas de abuso o de bullying y mobbing, y también de ¿Has enfermedades hablado has degenerativas, hablado ¿no? con gente que ha intentado suicidarse y no lo ha Sí. conseguido? Sí, sí, sí. ¿No? Has trabajado, vamos, hablado, He trabajado, sí. trabajado con personas que sí, ¿Y qué te que cuentan? que lo que han sentido era, uno, o desesperación y no veían una salida, o su estado de dolor, ya sea físico o emocional, que no podían más, no encontraban una salida. Por lo tanto, el quitarse la vida era una manera de, Huir. no de huir, de liberarse del dolor. El ser humano no quiere sufrir. Y cuando lo ven con la perspectiva de un intento frustrado y trabajan contigo, acaban mm, entendiendo aquella situación en la distancia como, ¿qué? Bueno, a veces lo ven como algo como un acto de desesperación, pero que en realidad no eran el camino que querían elegir, solo que no tenían la ayuda, el apoyo o las herramientas para poder superar ese dolor, fuera el que fuera, ¿no? Entonces, cuando sí lo encuentran, pues todo también cambia, ¿Son ¿no? gente especial después? Bueno, son especiales en el sentido, Especiales en positivo hablo, ¿eh? pues creo que son personas que lo han intentado todo, ¿no? Y creo que es importante escucharles, porque creo que también reflejan una parte de nuestra sociedad y del ser humano que a veces ignoramos o que lo asociamos a una debilidad, a una fragilidad o incluso a una vergüenza, ¿no? Y eso sí que me parece terrible, ¿no? Ujú. Entonces, hoy día lo que sí encontramos es que hay más concienciación y al haber más concienciación vemos esos números, ¿no? Y esas estadísticas de quienes están cometiendo más actos, ¿no? Dañinos o A uno haciéndose mismo. daño a sí mismo, ¿no? Se están lesionando y eso, por ejemplo, lo estamos viendo mucho en generaciones más jóvenes, ¿no? En adolescentes, personas entre los 13 y los 20 años. Wow, Y eso es muy preocupante, Santi Natura. muy preocupante, sí. Oye, otro de los temas que digo porque como ya empieza a caer la tarde,
nos estamos quedando solos paseando tú y yo por la playa de la Victoria y me preocupa, no sé, hay veces que lo he pensado, lo he escuchado, he leído, la soledad como la pandemia del No, siglo XXI, ¿no? sí. La soledad, fíjate que hay como tantas conexiones gracias a las nuevas tecnologías que nos ayuda a acercarnos a aquellas personas que están más lejos. Pero también a veces nos aleja a las personas que tenemos más cerca, ¿no? Eh, Hoy día muchas personas están sufriendo de hambre de compañía. Algo que me ha llamado mucho la atención fue que en Inglaterra se creó un ministerio de soledad. Wow. O sea, ¿hasta qué punto ha llegado, ¿no? Ese sentimiento, estando tan rodeada de personas, ¿no? Que hay tanta falta de conexión, pero de conexión emocional, ¿no? De esos vínculos, de poder mirarse a los ojos, de poder compartir sentimientos, de compartir Sentirte experiencias, querido, sentirte querido y necesitado. querer, y que tu, y que tu vida y que tu propósito y que signifique algo también en la vida de otra persona, ¿no? ¿Acaba Entonces, degenerando en una enfermedad psicológica esto sí, a o...? menudo sí, en Ujú. depresión y en depresiones profundas. Dicen Y los que han padecido la depresión que es lo más espantoso que te puede pasar en la sí, vida. sí, sí. Yo de hecho lo llamo el cáncer del alma. Wow. Es el cáncer del alma y es terrible. Y toda aquella persona que haya sufrido una depresión, aunque sea una vez en la vida, es terrible, terrible el sufrimiento y la desesperación y la falta de esperanza y esa desconexión. Ahora bien, sí me gustaría decir que tiene solución, que tiene solución, tiene tratamiento. Estamos las personas que nos dedicamos a eso, hay medicación, hay ayuda y sí hay salida. ¿Hay compasión socialmente respecto a las personas? Lamentablemente no la suficiente desde mi punto de Quizá esa es vista. la llamada, ¿no? Pues sí, está la parte de la concienciación, de comprender qué es lo que significa para poder empatizar, pero a menudo, por ejemplo, me encuentro a pacientes que me dicen que están sufriendo una depresión, que las personas de su entorno, incluso las personas que les quieren, les culpabilizan o les responsabilizan de esa depresión y le dicen frases como, por ejemplo, es que no estás haciendo lo suficiente, es que tienes que poner más de ti o es que no tienes la actitud adecuada y no comprenden que lo que están viviendo es una enfermedad que aunque no se vea, se siente. Entonces, a menudo yo les digo, pues dile a esas personas, de mi parte o de tu parte, que esto es como una persona que sufre de asma, Qué educada eres. ¿no? Que sufre de Podrías asma. decirles, diles que se vayan un poquitín a la mierda. Sí, pero eso no sirve de mucho. Lo que necesitan es comprender con ejemplos. Entonces, por ejemplo, una persona que sufre de asma, si tú le dices, es que no puedo comprender que no puedas respirar con todo el aire que hay. Si comprendemos más a una persona que sufre asma y entendemos que es que se le cierran los pulmones y no puede respirar y que necesita una medicación, o sea, no depende de esa persona que respire o no porque no quiere respirar, no. Pues con la depresión ocurre lo mismo, ¿no? Esa persona no está donde quiere estar y necesita otro tipo de ayuda y no culpabilizarle o responsabilizarle. Ahora bien, también hay que decir que la persona que está deprimida también necesita poner un poquito de su parte, que quiere decir buscar ayuda a profesionales, Y ¿no? confiar. Y confiar. Hoy día, como todavía hay muchas dudas y mucha ignorancia respecto a los profesionales que trabajamos en salud mental, a menudo los psiquiatras y psicólogos comentamos que todavía nos encontramos a personas que nos dicen, a los que nos dedicamos a eso después de tantos años de estudio, ¿no? Y no deja de ser una ciencia, la ciencia que estudia el ser humano, las emociones, el comportamiento humano. Que nos dicen es que yo no creo, eres psicólogo, yo no creo en la psicología como si yo echara cartas del tarot, ¿no? Y no. Entonces, no, no funciona así, ¿no? Y entonces, bueno, es importante formarse, estudiar. Te moja los pies ya. Ay, sí, yo llevo ¿Qué tal aquí un está? rato, ¿Qué tal está la agüita? Deliciosa. Dice la cuántica que todos somos lo mismo o que todos somos uno. Eso dice que al fin y al cabo todos estamos conectados, pero lo mismo, quizás venimos
más o menos del mismo lugar, ¿no? Pero yo creo que cada ser humano es ¿Está escrito el diferente. destino? Perdón, el destino, yo no creo en eso. Creo que hay cosas o quizás factores externos que pueden influir en nuestro destino, Ujú. ¿no? Como por ejemplo, si hay países o culturas donde es una dictadura o no tienes acceso a formación, educación o bueno, pues va a ser un poquito más difícil, ¿no? El entorno es fundamental. Ahora que está escrito al pie de la letra mm, nuestro destino, hagamos lo que hagamos, no. Porque entonces eso, Con la tecnología que viene va a estar, va a estar escrito. bueno, ahí va a influir muchísimo. Digo porque sin darnos cuenta hay una especie de Big Brother que va creciendo exponencialmente, que sabe que tú y yo estamos aquí y ahora en Cádiz, que Sí, sabe tus gustos, que sabe los míos, sí. y que puede predecir. Y ah, manipular, Correcto. Es y que en manipular. cuanto predice, si te Ujú. informa de ello, te está condicionando, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero ¿no crees que al fin y al cabo, a lo largo de la historia de la humanidad, eso siempre ha ocurrido y está en nosotros que hagamos todo lo posible por contrastar, por estudiar? Lo que pasa es que cada vez, por ejemplo, con la inteligencia artificial, pues va a ser más difícil, pero también habrá métodos, métodos, ¿no? Yo creo que Y no sé, me voy a mojar un poco también los pies, ¿no? Que la sociedad cíclicamente tiene que evolucionar, tiene que cambiar, igual que un cuerpo de una persona, igual que sí, el dolor de el niño hacia el adolescente de las rodillas porque está creciendo, etcétera. Y creo que estamos en un ciclo, en un proceso, en un momento, globalmente hablando, sí, de un nuevo escenario, ¿no? sí, De que sí, surja un nuevo escenario con los dolores que toque por el camino, pero que efectivamente no sé si se alterarán aquellos principios que han movido al ser humano desde siempre, ¿no? Nil novum subsole, ¿no? El amor, la inquietud, el miedo, todo esto que hemos venido paseando y comentando. Pero sí que es cierto que me da la sensación, no sé cómo lo ves tú, que algo está terminando para empezar otra cosa. sí, bueno, creo que como ocurrió en la revolución industrial, Por ejemplo, ¿verdad? Creo que ahora estamos entrando en una nueva era de las nuevas tecnologías que independientemente de que nos llevan acompañando ya un tiempo, ¿verdad? Pero sí, es como una revolución y que va a mover absolutamente todo, todos nuestros pilares y nos vamos a tener que reinventar, totalmente. reeducar y que tenemos la capacidad para ello. No hay que olvidarlo. Ay, que ya cae la tarde. Y a mí esto del Levante en Cádiz nunca me incomoda del todo, pero hoy me está incomodando un poco, así que vamos a irnos a un chiringuito, vamos a comer un poquito Ay, de sí, pescadito frito. eso que está ¿Una delicioso. cervecita o un vino blanco? ¿Qué prefieres? Y un tinto de verano ¡Buah! con Por blanca. Dios, cómo se nota que hace calor aquí fuera hoy. Hoy el Levante viene caliente, no viene frío. Laura, que me alegro profundamente de haberte conocido, Igualmente, muchas gracias. que me alegro profundamente de escucharte. Hay veces que escuchas a la gente, ¿no? Y hay ruido. Y hay veces que escuchas a las personas, a determinadas personas, desafortunadamente no es a todas, y algo se remueve, ¿no? Algo te remueve, algo te provoca, algo te estimula, ¿no? Y conversar contigo por esta playa de la Victoria está siendo algo de eso segundo. Así que te quiero dar las gracias, cielo, de verdad, por Ay, venir, por inspirar, por ayudar y por hacer, creo que sencillo, lo que para tantos es complicado. ay, muchísimas gracias. La verdad es que tener la oportunidad de compartir, que al fin y al cabo no deja de ser uno de mis propósitos, es un lujo. Así que gracias por este regalo. A ti que estás al otro lado y que hoy viniste a pasear por... Qué bonito es Cádiz, qué bonita es la playa de la Victoria, con la marea baja, eso sí. Sí, sí. Qué cosas más bonitas pasan en esta playa, ¿no? Algún día te hablaré de las que me pasaron a mí, porque me acuerdo casi todas las noches de algunas de ellas, ¿no? Hoy hemos surfeado la vida intentando entender, aceptar y gestionar las cosas buenas y las cosas feas, ¿no? Creo que Laura y su experiencia vital es un faro para ti, para mí, para tanta gente. Así que si en algún momento de todo esto te has sentido identificado,
pues ya sabes que tienes que mirarte hacia adentro, aprenderlo y a partir de ahí compartirlo. Lo que se encierra en un armario y no se comparte se pudre. Así que la experiencia de hoy que sea de compartir. Estamos a un clic de seguir juntos si tú quieres. Yo no tengo prisa. Me voy a tomar ahora un pescadito frito y un tinto de verano con Laura y una cervecita fría. Y si te apetece volver, que sepas que vamos a estar por aquí. Me gustaría que vivas a lo ancho, ¿vale? Esto no va de cuánto dura, sino de cómo dura lo que dura. Cuídate mucho y sé feliz.